Makuma yena moyaja, makuma yena pura chico, makuma yena balendo. Zalala mambo makabaye, makuma yena mora fama jiumalo, makuma yena pura chico, makuma yena moyaja. Oh oh oh, majiumawo. Buenos días, Laida. Buenos días, Lucía. Ya anticipamos en su momento que vendríamos a la iglesia de Batete y aquí estamos. Pues sí, aquí estamos para visitar un poquito más en detalle esta pequeña joya de la isla de Bioko. La fundación de la iglesia parece que data de 1887, pero la construcción del edificio que vemos hoy en pie aquí en día es de 1925. Laida, parece que hay un poquito de controversia con respecto a la creación de la iglesia. Hay quien dice que fue un poquito anterior, vosotros afirmáis que es de 1925. ¿A qué se debe esa controversia? Se debe a que la fundación de la misión data de 1887, pero lo que es la construcción de este templo en sí, la inauguración, por los datos que tenemos, es de 1925. Y sí que previamente, o sea, a partir de 1887, sí que se construyó una capilla, la Casa de la Misión y una serie de estructuras que complementaban la fundación de la misión, ¿no? Pero el edificio del Padre Sagarra se inauguró, por lo que sabemos hasta ahora, en 1925. Señor Cosme, Mándame usted. ¿usted cuántos años tiene? Tengo 72 años. ¿Y han venido muchos turistas aquí a ver la iglesia? Sí, muchísimo. Los misioneros claretianos llegaron aquí primeramente el año 1887, por ahí. Por ahí, y empezaron a sacar a la gente en el bosque. O sea, que vivían en pueblecitos separados y los juntaron a todos aquí. Sí, aquí, realmente nos juntaron a la gente aquí. Porque anteriormente este pueblo se llamaba María Cristina. Porque el que fue primero, Bubi, que llegó en España, su madrina era la reina de España, Cristina Pera. ¿Y luego cuándo le cambiaron el nombre a este pueblo? Bueno, luego los misioneros claretianos, yo no encontré, celebraron, la fiesta que estaban celebrando era de María Cristina. La fiesta que yo encontré aquí celebrando es Claret de Batete, como fundador de los misioneros claretianos. Este edificio forma parte de la obra claretiana en Guinea Ecuatorial. Sí, el pueblo de Batete, como otros pueblos, fueron fundados por los claretianos. Ahora, como nos explicaba don Cosme, algunas de las misiones se formaron a partir de la agrupación de diversos pueblos de la zona. ¿Y por qué se instaló la misión en esta zona de la isla? Bueno, cuentan que en aquella época había una misión mucho más fuerte en Malabo, estaba el seminario de Panapá. En cambio, en la zona sur de la isla no había tanta presencia claretiana. Y parece ser que además tenía más importancia los misioneros bautistas. Y un poquito para contrarrestar y para empezar a expandir la obra misionera en el sur de la isla, se fundó esta misión en esta zona. Todos podemos ver pues, el sitio que está elevado, en concreto la iglesia está como en la cima de una colina. Tenemos una vista predominante al mar y a toda la zona de alrededor, y se decidió que este era un buen enclave para poder situar la misión. Sin embargo, a la hora de construir la iglesia, eso supuso una serie de dificultades, porque está sobre un precipicio también. Exacto, hay aquí esta zona que llegas a través de este camino, y seguramente en la época no estaría tal y como lo encontramos ahora, porque ha habido diferentes transformaciones, pero lo que sí que ya era una dificultad es que está como construida, digamos, en el borde de un barranco.
Y el hecho de estar en una cota también tan elevada, eso significa que también allí los vientos son muchos más fuertes, por lo tanto todas las complicaciones a nivel estructural se tenían que considerar de una manera muy seria, ¿no? Tanto por el tipo de terreno, la relación con el barranco y luego los tremendos esfuerzos que podía sufrir las acciones del viento en un lugar como este. Laida, teniendo en cuenta lo que hemos comentado, que esta obra forma parte de la obra completa claretiana, ¿qué hace de esta iglesia algo especial? Una de las cosas que le hace especial es que forma parte del conjunto de obras que realizó el padre Sagarra, que no sé si os acordáis, en algunos programas anteriores hablamos de él, porque él es uno de los padres claretianos que también diseñó y llevó las obras de la Catedral de Malabo. En esta época, uno de los estilos que predominaba era el neogótico, que es un movimiento artístico que intenta recuperar algunas de las tendencias del gótico medieval. Y tanto la Catedral de Malabo como la iglesia Claret de Batete están diseñadas siguiendo estas pautas de estilo. ¿Qué elementos del estilo neogótico se implementan en esta iglesia? Pues vemos en esta iglesia, por ejemplo, el uso de arcos apuntados, después el uso de la bóveda de crucería en todo lo que sería la nave central de la iglesia y el uso de ventanas y vidrieras. El cómo incide la luz en lo que sería la nave principal también es un tema que en el gótico se trata de una manera muy especial. Todas estas estructuras, pensar que se realizaron en momentos en los que no existía o no se implementaban con luz eléctrica, ¿no? Tenían que funcionar con luz natural. Por lo tanto, la incidencia de la luz en el templo era importante y el cómo incidía esa luz también era importante, ¿no? A través de las vidrieras de colores, ¿no? Se filtraba la luz y esos colores se plasmaban en las paredes blancas, ¿no? del interior de la iglesia. Aparte de la luz, también es un elemento que en el gótico también tiene un papel muy importante por su simbología. También llama la atención el hecho de que esté construida en madera. Sí. Esta iglesia, de hecho, fue diseñada, como decíamos, por el padre Sagarra, pero fue construida evidentemente por la gente del pueblo de Batete. Entonces, tanto la mano de obra como los materiales, la roca, la madera, son de la zona. Y lo que se hizo fue adaptar los materiales y las técnicas constructivas a los requerimientos que solicitaba la obra. Como hablábamos, pues una serie de requerimientos estructurales y después los de requerimientos a lo mejor más formales que demanda el gótico. Incluso la decoración del interior, como los retablos, sí, estaban construidos por la gente del pueblo y por material del pueblo. Y todo está realizado de madera. Es una obra pues de artesanía. Con mucho mimo se han realizado todos estos. Me gusta mucho la forma que está. Es una iglesia gótica. Esta iglesia la hizo gente del pueblo. La gente del pueblo, sí. Antiguamente es una iglesia antigua. ¿Y su padre o su abuelo fueron algunos de los constructores de esta iglesia? Sí, siempre. Iglesia como tal no tendría tanta importancia, ¿me entiendes? Sino si está allí, solamente lo mantenemos allí a título de patrimonio, ¿me entiendes? Porque cuando nos vio el cura, nos dijo que no lo hacemos porque no tenemos dónde hacer las misas, sino lo hacemos porque es una vieja iglesia, que es la única ingeniería en madera, por eso es bueno que lo conservemos. Según lo que nos contaron y la madera que hemos estado utilizando era exclusivamente tabaca morera, lo que llamamos iroko. El primer día se utilizó la madera de teca y iroko, si se mantiene hasta hoy, quiere decir que la madera resiste bien, esta madera resiste. ¿Qué es lo que usted más valora como arquitecto de esa iglesia? El retablo. El retablo es muy rico. ¿Y la gente que realizaba estos trabajos tenía algún tipo de instrucción previa? Porque era un trabajo que exigía una pormenorización bastante grande. Seguramente aquella gente sí que tenía una capacidad para ejecutar este tipo de trabajos de más herencia de una tradición que se transmite de generación en generación, pero lo que está claro es que hasta 1930 no se crea la Escuela de Artes y Oficios de Santa Isabel. Por lo tanto, no es hasta ese momento en el que hay una institución realmente encargada de formar a gente para este tipo de tareas. ¿Y esta iglesia fue previa? Esta iglesia a lo mejor es más como un fruto de una tradición vernácula, es decir, del lugar y la ejecución, pues eso, que está a cargo de la gente del sitio, con las capacidades además del sitio, ¿no? Que se han ido heredando generación tras generación.
¿Toda esta información de dónde la recabas? Como ya os habíamos explicado en otros programas, la información que estamos compartiendo con vosotros forma parte de un proyecto de investigación que se inició hace 3 años. Este proyecto ha sido respaldado por el Ministerio de Cultura de Guinea Ecuatorial y por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. Uno de los colaboradores de este proyecto es Ramón Cotarelo, es un historiador que además trabajó como consultor para la UNESCO para realizar un estudio sobre la iglesia de Batete. Y él nos ha pasado la información que un poquito hoy vamos a compartir con vosotros. Laida, hemos visto una serie de andamios. Esta iglesia ha sido sometida a varios procesos de rehabilitación. Háblanos de ellos. Sí, nos explica, por ejemplo, Cotarelo en su informe que hacia más o menos 1968 se suspendieron un poquito la actividad de la iglesia. Entonces solo se dejó que se utilizara durante las misas dominicales, pero ya hacia 1990 ya creo que tuvo que pararse un poquito el uso de la iglesia porque era potencialmente un peligro, ¿no? Ya que la estructura estaba muy comprometida. Entonces, hacia el 2003-2004 se iniciaron unas obras de rehabilitación centradas en el refuerzo estructural y que fueron costeados con fondos de la cooperación y fondos de la misión claretiana y posteriormente también fondos del Estado de Guinea Ecuatorial. Entonces, desde esa fecha se ha ido realizando diferentes intervenciones en el edificio y bueno, por lo menos ahora ya tenemos un edificio que está un poco más consolidado en este sentido. Cuando llegamos, era en el año, si no me equivoco, en 2004. Allí era exclusivamente para la construcción de la iglesia, porque estaba ya cayéndose ya. Los fondos que nos dieron la misión católica eran exclusivamente para consolidar la iglesia. Después se agotaron los fondos, el gobierno también colaboró, dio también sus fondos. Con los fondos del gobierno es cuando ya nos metimos ya de lleno ya realmente en la restauración de la iglesia. Y la actuación más importante que hicimos allí era enderezar la torre. ¿Y en qué punto está ahora la iglesia? Bueno, la iglesia hoy en día pienso que hay que volver a reestructurar ya el proyecto. Porque lo que hicimos aquel día, hoy en día quizás hay que volver a tocarlo, porque la madera es un material perecedero, no es hormigón armado, ¿entiende? ¿Cree que sería interesante, por ejemplo, cambiar alguno de esos materiales o la esencia de esa iglesia es que esté hecha en madera? No, yo creo que no se debe cambiar nada de la madera, hay que conservar la madera. Y la actuación que merece la iglesia siempre debe ser una actuación leve, ¿no me entiende? Hay que respetar a la iglesia, aunque sean errores, hay que respetar también sus errores, porque es lo que se llama restauración. ¿Y a usted como arquitecto guineano le ha gustado trabajar en esta obra? Sí, porque digamos que era mi primera actuación directa con mi profesión. En España hice un máster en restauración y patrimonio. ¿Se están celebrando misas en la iglesia? No, la misa la celebramos casi en la escuela, en el edificio de la escuela. ¿Y usted recuerda cuando se celebraban misas aquí? Sí. Eran bonitas las misas aquí. Bonita. Aquí teníamos una banda musical. En toda la isla somos los que tenemos una banda. Ah, bueno, pues muchas gracias. A ustedes también me ha gustado, Sí. La simpatía de ustedes me ha gustado. Hemos hablado del interior, del retablo, pero no del suelo. También es un elemento importante. Sí, de hecho, como muchas de las edificaciones que vemos en la ciudad de Malabo, en Luba, los pavimentos eran de baldosas hidráulicas de 20 por 20, que en concreto estas creo que estaban fabricadas en Barcelona. Tienen una policromía muy característica, que hacen como ese efecto de, como explica un poquito Ramón Cotarelo en su informe, da la sensación de que es como una gran alfombra que cubre el suelo de la iglesia. Laida, ¿qué elementos suelen utilizarse para determinar qué es patrimonio y qué no lo es? En principio, para poder identificar cuál es el valor, por ejemplo, de una obra como Batete, es importante tener en cuenta pues, aquellos elementos que son tangibles y son tan importantes como aquellos que son intangibles. Es decir, en este caso pues la ubicación, los materiales, el sistema constructivo, el diseño es importante, pero también es importante la significación cultural, la vinculación del edificio en sí con los habitantes, una serie de valores que no son físicos, sino que son espirituales, ¿no? Y que sí que son importantes. Y luego
También es importante el destacar qué relación tiene el inmueble en sí, por ejemplo la iglesia de Batete, con su entorno, con el pueblo de Batete, su relación con Luba, su contextualización con otras obras de estas mismas características en la región oeste de África. Toda una serie de elementos que nos pueden ayudar a valorar estas obras. Todo el mundo que llega en Batete cuando ve esa iglesia, mira, no es fácil ver una obra de ese tipo hecha en material prefiero con madera, y sobre todo cuando se sabe que en aquellos momentos no había tecnología ni mano de obra cualificada para hacer obras de ese tipo, ¿me entiendes? ¿Hay muchas obras de este tipo en África? Que yo sepa, no, la única que conozco es la de Batete, no sé si hay otra en la madera, no creo. No creo. Y además de estilo neogótico. Sí, me dijeron que había dos en el mundo. Había una en América Latina y la segunda estaba aquí en Guinea. Un edificio no tiene importancia solamente en su valor material, sino también adquiere su importancia según el tiempo, según la historia que le rodea, ¿me entiendes?